porque nos permitiste poderte adorar. Y ahora, Señor, venimos con la necesidad de que tú nos hables, con la necesidad, Señor, de que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestra tierra, papadito lindo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a... Fíjense, hermano, que cuando estaba estudiando, preparando este tema, vienen un montón de pensamientos a la mente de uno, y se queda uno meditando un momento en lo que está uno escribiendo, en lo que uno está estudiando. Pero, ¿usted cree que el Señor Jesús tuvo necesidades? ¿Sí? ¿Por qué? Porque era hombre. ¿Quiénes de aquí tenemos alguna necesidad hoy? A ver, voy a necesitar que me diga unas 2 o 3 necesidades de alguien, de 3 personas diferentes. ¿Qué necesidad tiene? No nos volvamos que solo me van a decir espirituales. Ay, hermano, tengo necesidad de subir al cielo. ¿Qué necesidad tiene usted hoy? De ser saludable todo el día. ¿De salud? Amén. ¿Qué más? ¿De qué? ¿De dinero? Amén. ¿Qué más? ¿Qué otra necesidad? Este grupo, ¿qué necesidad tiene? Que Tener un novio, dice. Que su esposo esté aquí cerca. Que su esposo, si es una necesidad. Ella ya no anhela ver al hermano Juan. Tiene una necesidad de que su amado esté con él. Entonces fíjese que definitivamente ¿qué otra necesidad tiene? Dinero, salud, que su amado esté aquí, de un novio, ¿qué más? Novio. ¿Qué otra necesidad? Pues, a ver, dígame. De paz. De paz. ¿Esas necesidades las tuvo el Señor Jesús? Porque Él dice que fue probado en todo. Dice la Biblia. Que Él nos entiende porque Él fue probado en todo. Quiere decir que las necesidades que usted me está diciendo, yo también las he tenido. He tenido necesidad de dinero, he tenido necesidad de salud, he tenido necesidad de paz, he tenido necesidad de cuando uno está lejos, ¿verdad? De decir, ay, que mi familia esté conmigo. Y hay un montón de necesidades que pudiéramos enumerar hoy, y son las mismas necesidades que podemos ver que el Señor Jesús tuvo en su época, Él que estuvo aquí en la tierra ministrando, Él tuvo esa clase de necesidad, las mismas que usted y yo tenemos. Entonces, pero aquí vamos a aprender algo, porque fíjese que el Señor Jesús, a pesar de que tuvo esas necesidades, usted no cree que el Señor, ¿quién dijo dinero, la hermana? Usted no cree que el Señor tuvo esa necesidad que usted dijo de dinero. Sí, Amén. lo cargaba. Pero eso le turbó su paz. No. ¿Verdad que no? Tuvo necesidad del dinero, pero nunca le hizo falta. ¿Sí? ¿Sí entiende? Él tenía la necesidad del dinero, pero nunca le hizo falta. Entonces nosotros hemos tenido necesidad de dinero. El Señor, hermano, tuvo tal vez necesidad de vestirse, por decir algo. Lo mismo que usted y yo tal vez tenemos necesidad de vestirnos, pero nunca le hizo falta. Entonces nosotros tenemos que aprender, porque la Biblia dice allá al apóstol Pedro que el Señor nos trazó un camino, que el Señor dejó sus huellas, que el Señor dejó un ejemplo para que usted y yo lo imitemos y que nosotros caminemos por ese camino que el Señor nos ha trazado. Ese camino nos va a llevar a nosotros, hermano, a lo que la hermana Rosa decía, a estar en paz en nosotros. Porque cuando hay necesidad y no tenemos paz, cuando hay necesidad y estamos en aflicción, cuando hay necesidad, hermano, y estamos, hermano, en tormento, entonces quiere decir que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no está en nosotros.
Porque es difícil ver que un creyente, y por eso le digo, el Señor Jesús tenía esas necesidades, pero es incomprensible ver que un creyente que tiene un sufrimiento, que se le murió algún pariente cercano, o que lo corrieron de un trabajo, o qué sé yo, qué circunstancia, él, hermano, en lugar de demostrar aflicción, en lugar de demostrar, qué sé yo, nerviosismo, la paz de Dios inunda su corazón y él lo toma. ¿Sí me entiende? Y es el camino que nosotros debemos de andar. Es por el camino que el Señor, el Espíritu Santo nos quiere llevar a nosotros como iglesia. Es el camino que el Señor trazó y es el camino que el Espíritu Santo nos tiene que llevar para que recorramos. Entonces vamos a ver algunas prioridades, porque dentro de las necesidades hay prioridades, ¿o no? Porque tengo necesidad de dinero, por decir algo. Pero esa tal vez no puede, bueno, en algunos casos tal vez puede ser la prioridad. Pero por lo menos tengo necesidad de tomarme una Coca-Cola, por decir algo, ¿va? Pero no es una prioridad. Porque me puedo tomar otra soda o simplemente puedo tomar agua. Pero tengo aquella necesidad de tomarme eso, pero no es una prioridad. Entonces, lo importante de nosotros y lo que el Señor Jesús nos enseña son las prioridades. Porque mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas 12:30, 31. Y vamos a ver cuáles son las necesidades que el Señor Jesús tuvo y que deben de ser prioridad para nosotros, porque Él nos las enseñó. Porque necesidades comunes, podamos ponerle así, de esa manera, Él las tuvo, las mismas que usted y yo tenemos. Pero mire lo que dice Lucas 12:30. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe de qué necesitáis de estas cosas, Mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿el Padre conoce esas necesidades? Sí. Claro que las conoce. Claro que Dios las conoce. Pero mire, el mundo dice que las busca ansiosamente. La gente, hermano, que no tiene a Cristo en su corazón o que no se ha profundizado con Cristo, que no se ha metido de lleno en Cristo, estas necesidades como las del mundo nos vienen y nos sacan, hermano, de nuestro parámetro, nos sacan de nuestra visión, nos sacan de nuestro caminar y tenemos que tener ese cuidado de nosotros de no caer en esa trampa. Pero aquí lo lindo es que la palabra dice, pero vuestro Padre sabéis lo que necesitamos. Fíjese que usted ha ido alguna vez al mall, y creo que sí, y vea que uno a veces va al mall y, voy a dar una vuelta. Máxime las hermanas. Y de repente llegan con un montón de bolsas. Es que estaba barato, es que estaba en especial, es que tenía un cupón y me salió, pero no tenía necesidad, pero lo compró. Y hay veces, hermano, tenemos necesidad de algunas cosas, pero por no saber distinguir lo que necesariamente necesitamos, no lo cubrimos. ¿Sí me entiendes? ¿O no le ha sucedido a usted? ¿Verdad que sí nos sucede a cada rato? Porque a veces hay necesidades, hermano, por decir algo, ¿no? El teléfono no es una necesidad. ¿Verdad que no? Pero el comer sí es una necesidad. Bueno, para el hermano sí, porque es su trabajo. Pero comer sí es necesidad. Pero hay mucha gente que prefiere tener un teléfono del último año y con la tecnología más moderna, y aunque no esté comiendo, no está siendo él, hermano, una persona sensata. Es un ejemplo, ¿vale? Pero sucede mucho, hermano. Fíjese que por lo menos yo conocí a un señor que trabajó ahí en el hotel donde yo trabajo. Que él cuando ni bien que empezó la lotería, él se compraba como unos 200 cada cheque que le daban, 250 de puros para ir a raspar. Y hermano, esa no era una necesidad. A lo mejor tal vez hasta dejaba sin comer a su familia, o tal vez él no comía, pero esa no era una necesidad. Él la tomó como que fuera una necesidad, y aquella desesperación que cada 15 días que nos pagaban, él corría para allá a la tiendecita a comprar 250, 300 dólares de lotería. Entonces esa no era una necesidad, pero él la volvió una necesidad para él. Bueno, entonces vamos a ver nosotros a través de la palabra
cuáles son las prioridades, las necesidades que deben ser prioridad en nosotros, que el Señor Jesús nos enseñó. Y vayamos a Lucas 2:49. Ahí estamos en Lucas 2:49. Baje y mire lo que dice la palabra de Dios, porque esto nos lo está enseñando el Señor Jesús. ¿Ya lo tiene? Lucas 2:49. ¡Hala, qué lindo esto, hermano! Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? El Señor Jesús está hablando. ¿Acaso no sabéis que me era necesario? ¡Aleluya! ¿Acaso no sabéis que me era necesario, dice el Señor, estar en la casa de mi Padre? ¿Eso dice su Biblia o no? ¿Por qué me buscáis? Dice el Señor. ¿Acaso no saben ustedes que me es una necesidad fundamental, una prioridad de estar en la casa del Padre? Es una enseñanza que el Señor nos está dejando. Y fíjese, hermano, que el texto original de esa traducción me gustó mucho, porque el texto original de esa traducción dice que era estar en los traductores, para estar en el Padre había que estar en su casa. Dice: ¿acaso no sabéis que me es necesario estar dentro de mi Padre? Todo lo que pasó con los traductores es que entendieron que la iglesia, la iglesia, el edificio es la casa de Dios. Ahora yo pregunto, ¿será esa una necesidad número uno en nosotros? Usted no conteste, ni yo voy a contestar. Pero para el Señor Jesús era una necesidad fundamental. Para el Señor Jesús era necesario estar dentro del Padre. Porque los traductores ya pusieron la casa. Pero el original dice: les dijo el Señor: ¿acaso no sabéis que me es necesario estar dentro de mi Padre? Hermano, ¿será necesidad prioritaria para nosotros? ¿O será que la iglesia la tenemos como un club social, como algo que hoy día de culto no tengo nada que hacer, o como una costumbre, como nos acostumbraron de donde salimos? Esto tiene que volverse una necesidad prioritaria para nosotros. Debe de ser, hermano, como cuando el corazón, los pulmones o el corazón no sienten el aire dentro de él. Y el corazón, imagínese, hermano, haga una prueba, tápese la nariz y la boca 20 segundos. Hágala. ¿Quién se anima? 20 segundos. El corazón, hermano, allá adentro está: no hay aire, y pues, manda la alarma a todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque es una necesidad para el corazón que llegue aire, para que le llegue aire para poder seguir latiendo. Si no, se muere. El creyente que no tiene la necesidad de buscar de la presencia de Dios, el creyente que no tiene la necesidad, hermano, de buscar en la casa de Dios la presencia de Dios, nos vamos a morir. Necesitamos, pero entiéndame, no venir como que, bueno, es día de culto, es día de ir a visitar de saludar a los hermanos, es día de que no tengo nada que hacer y ahí saludo a todos y me como una dona y ahí estoy contento. Sino que sea una necesidad para nuestro espíritu de decir: hoy es el maná, hoy voy a recibir el rema para mi vida, hoy me voy a servir el alimento que me va a servir. Aleluya. ¿Y saben cómo, hermanos, nosotros podemos medir nuestro temperamento? ¿Cuántas veces venimos a la casa de Dios? ¿Usted cree que el Señor Jesús se hubiera conformado con 2 veces de ir al templo? Si Él dice: me es una necesidad estar dentro de mi Padre. Es una necesidad buscar de Dios, es una necesidad de ir a la casa, a la oración, de ir a la presencia de mi Padre. Ahí podemos nosotros medirnos con un hermano, como aquello que le pasan a uno en el aeropuerto. Hermano, ¿no cree usted que ya es mucho lo que estamos yendo a la iglesia? Hermano, otro día más, hermano, y empezamos a ver que entonces podemos llegar a entender que no es una necesidad para nosotros. El Señor Jesús dijo: ¿por qué me buscáis?
¿Por qué me buscáis allá en el campo de fútbol? ¿Por qué me buscáis allá en el mall? Porque no sabéis que para mí es una necesidad ir a la casa de mi padre. ¿Será que nosotros podemos llegar a ese grado? Sí. Debemos de llegar. Debemos de anhelar buscar de Dios. ¿Se recuerda, hermano, los que ya son casados y los que están viviendo esa etapa? Pues, gloria a Dios. Pero cuando uno tenía necesidad de ver a la chava, ya era una necesidad de uno, hermano, de ir a buscar a la novia o al novio y estar, aunque sea, hermano, 10 minutos, 15, 20. Y es una necesidad para la carne. Porque pues no era una necesidad para el espíritu. Pero ahora nosotros que creemos en este bendito y glorioso evangelio, esto se debe volver una necesidad para nosotros. Debe ser una prioridad para nuestro espíritu, hermano. De que nosotros necesitemos, si no hay servicio, de poder tener el devocional en casa, de abrir las escrituras. Si al otro día no vuelve, hermano, de comer alimento para nuestro espíritu. Debe volverse una necesidad. Fue lo que el Señor dijo. ¿No sabéis que es necesario estar en la presencia de Dios? ¿Cuántos queremos que esa sea una necesidad básica para nosotros? No una costumbre. Porque eso es lo malo que hemos confundido nosotros los creyentes de esta época, que se nos volvió una costumbre nosotros y ya no venimos con aquella necesidad, hermano. Mire, usted ha venido un día y ha salido de su casa y ha doblado sus rodillas en su casa y ha dicho: Señor, háblame hoy, por favor, papadito lindo, corrígeme la plana. Corrígeme porque sé que la regué en alguna, 2, 3 cosas, pero por favor háblame, corrígeme. Aunque oímos el mensaje, fue para el que no vino. Lástima que no vino. En lugar de decir: gracias, Señor, porque me era necesario estar en tu casa, para que me hablaras, para que me fortalecieras mi espíritu, para que me instruyeras. Entonces, de hoy en adelante, empecemos a ejercitarnos que esto sea una necesidad, porque fue el camino que debemos de seguir. Es el camino que debemos de seguir, el cual el Señor Jesús lo trazó para nosotros. Bueno, veamos otro. Lucas 4:13, ahí adelantito. 4:43, perdón. Mire lo que dice Lucas 4:43. Esta es linda también, hermano. Ay, bendito sea Dios. Mire, ¿ya lo tienen? Pero Él les dijo también a las otras ciudades: debo de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para eso he sido enviado, para cubrir esa necesidad. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué debe haber en nosotros? Una necesidad de anunciar las buenas nuevas. Una necesidad de ir con el afligido, de ir con el enfermo, de ir con el necesitado, de ir con el que está cautivo, de ir con el que está ciego, de ir con el que está cojo, de ir con el que está mudo. Que sea una necesidad de nosotros y les poder decirles, hablar del evangelio, el evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Pero ahora la iglesia, hermano, nos hemos acomodado de tal manera, hermano, que nadie tiene necesidad de ir a anunciar las buenas nuevas. Ya para la iglesia, hermano, no, esto ya no es para mí, esto es para otros, esto que lo hagan los demás. Pero eso al Señor Jesús le era necesario, era necesidad del Señor, para el Señor Jesús, de ir a anunciar, de pronunciar, de anunciar el reino de Dios. Y eso debe, hoy la iglesia que está a punto de ser llevada, hoy la iglesia que está a punto de encontrarse con su amado, hermano, esta ya no es prioridad. Se nos quitó esa prioridad a nosotros.
La delegamos para los que vienen, para los recién convertidos o para el que decimos que es evangelista. Todos somos evangelistas. Todos debemos de anunciar las buenas nuevas. Todos debemos, hermano. Mire, cuando nos invitan a una fiesta, nos negamos. ¿Verdad que no? Nos bañamos, nos rasuramos, hermano, y estamos una hora antes porque puede ser que se llene el salón. Apúrate viejo, porque vamos a llegar tarde y nos va a tocar la última mesa. O tal vez ya ni agarramos comida, dice. Pero cuando se hace la invitación de ir a anunciar las buenas nuevas, 2 o 3 peloncitos por ahí, 4, 5. ¿Por qué? Porque no se está volviendo una necesidad. La hemos dejado. No le hemos dado la prioridad necesaria que el Señor Jesús le dio. Ahí lo está diciendo el Señor Jesús. Me es necesario anunciar el Evangelio. Tenemos necesidad de anunciar nosotros el Evangelio. Si no lo tenemos, aprendamos. Porque fue algo que el Señor Jesús nos enseñó. Y que Él lo hizo con amor. Y que lo hizo con gratitud. De anunciar las buenas nuevas. Hermano, antes de conocer a Cristo, ¿verdad que no nos gustaba escuchar el Evangelio? Vea que si alguien nos hablaba de la palabra de Dios, hermano, tal vez usted fue de aquellos que cerraron la puerta. Usted, ¿sabe qué? No me venga a hablar porque yo no quiero saber nada, yo así estoy bien, y rehusamos. Pero alguien insistió y el Señor mandaba y de repente ¡pum! Usted aceptó aquella invitación y hoy en su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque para alguien era necesidad ir a anunciar de que había un redentor, de que había un sanador, de que había alguien que restauraba. Alguien que el Señor preparó y que el Señor instruyó. Se le volvió a esa persona una necesidad y a través de esa persona nosotros conocimos de nuestro Salvador. Ahora nosotros, ¿acaso no dice la Biblia dar de gracia lo que de gracia hemos recibido? ¿Acaso no dice la Biblia, hermano, que ahora a nosotros nos corresponde ir a anunciar las buenas nuevas? El Señor Jesús era necesidad de ir a anunciar el Evangelio de la gracia. Ojalá que la iglesia tenga este principio fundamental en su corazón. Ojalá que nosotros, hermano, podamos que esto sea, hermano, no vamos a salir a evangelizar, hermano, no tiene tratados para dar, hermano, no tiene una Biblia, 2, 5 Biblias que me regale. Pues fíjese que ahí por donde yo vivo hay gente que no conoce del Señor. Deme, hermano, que sea una necesidad para nosotros. Y sabe una cosa, si Pérez, no hay nadie aquí apellido Pérez, ¿verdad? No, ¿verdad? Si Pérez o el Chavo del 8 no lo hacen, no se preocupe. Si ellos no lo quieren hacer, un día van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero usted, si tiene ese deseo y esa necesidad, hágalo. Si no se convierte, no se desanime, porque nadie va a convertir. Nosotros no vamos a convertir a la gente. Es el Espíritu Santo el que toca a la persona. Es el Espíritu Santo el que le va. Usted solo haga lo que Dios le ha dicho que haga. Ir a anunciar, a proclamar el Evangelio. Ya lo demás es Dios el que se encarga de hacer la obra. Amén. Entonces, ya vemos 2 necesidades. Una, estar en la casa del Señor. 2, de anunciar. Pero mire esta. Lucas 13:13. Son necesidades, y ustedes después en su casa, yo les voy a dar como unas 6. A ver si me alcanza. Pero ojalá que usted pueda ir a su casa, abrir la Escritura, abrir los Evangelios, y que usted pueda ver qué necesidades el Señor Jesús eran prioridad para él. Miren lo que dice Lucas 13:33. ¿Ya lo tienen? Sin embargo, me es necesario
seguir mi camino, hoy, mañana y pasado mañana. Porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué era necesario para el Señor? Seguir adelante. Exacto. Esa debe ser una necesidad para la iglesia, porque vamos a encontrar Goliaths. Vamos a encontrar tormentas enfrente de nosotros. Pero el Señor dice, pero me es necesario seguir adelante. Hoy, mañana, pasado y la semana necesito seguir adelante a lo que Dios me ha enviado. ¿Qué te mandó hacer el Señor? ¿Qué trabajo te ha encomendado el Señor que tal vez posiblemente ya no seguiste? ¿Qué trabajo nos delegó el Señor y que posiblemente ya no seguimos y nos quedamos parados esperando, hermano, que no sé? Que sea una necesidad no parar, porque este evangelio ya no tiene retroceso. Hay un corito muy lindo, dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, mucho menos para quedarnos parados. Dios nos trajo aquí para conquistar, para seguir. ¿Cómo se conquista? ¿Retrocediendo? ¿Verdad que no? Se conquista siguiendo adelante, marchándose al frente. Y van a haber obstáculos, hermano. Van a ver, aún en la misma congregación, aún con la misma familia, en el círculo, ahí mismo van a haber obstáculos que tal vez, hermano, muchas veces va a haber conflicto, pero que sea una necesidad seguir adelante cuando Dios nos ha dado la orden a nosotros de lo que Dios nos ha encomendado. Me es necesario, dijo el Señor Jesús, seguir adelante, seguir mi camino. No podemos detenernos, mucho menos en este tiempo, hermano, que hay tantas cosas que nos pueden distraer, que hay tantas cosas que pueden hacer que paremos. Pero la iglesia no puede parar, porque la hora, el día, los minutos, la fecha está ya está dada. Y si nosotros nos detenemos, hermano, no podemos detenernos, porque perdemos la oportunidad de llegar a la meta. O se va a quitar usted el número, como una hermana corredora que yo conozco, que salió en el canal 7, que se metió a una maratón, dice, y como iba de último se quitó el número y todos la estaban viendo en el canal 7. Y ella dice que quiso hacer fraude, quitándose el número para que nadie la viera. No podemos detenernos nosotros. Dios nos ha llamado. Usted está aquí porque Dios lo ha llamado. Estamos en este evangelio porque el Señor nos ha llamado. ¿A sentarnos? No. Dios no nos llamó a sentarnos. Usted sabe, hermano, que Dios al que llama, lo llama a trabajar. A ser obrero. A ser obrero. Es que no puede haber un obrero que no sea trabajador. Tenemos que trabajar en la viña del Señor, porque pues ese es el llamamiento que el Señor nos está dando. Entonces todos tenemos un llamamiento. Porque Dios no va a llamar a alguien sin ningún llamamiento. El problema lo hacemos nosotros cuando nos detenemos o cuando nos distraemos de lo que Dios nos está llamando. Entonces, me es necesario seguir adelante. Y mire lo que dice, hermano, aquí estaba el 32. No, perdón, no es este. Era el 33, ¿verdad? Sin embargo, debo seguir mi camino hoy y mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué esperamos nosotros? Según Apocalipsis, ¿qué esperamos? A Jerusalén, la ciudad santa. Esa es lo que espera la iglesia, la venida de la ciudad santa, Jerusalén. El Señor no deseaba detenerse, porque si no se quedaba fuera de Jerusalén. Lo cantamos. Si nosotros nos detenemos, no vamos a poder ver esas calles de oro y su mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Es la ciudad que anhelamos. Pero para poder
tenemos que seguir caminando, porque podemos quedarnos postrados. Trabajar mucho. Amén. Trabajar bastante dentro de la obra de Dios. No podemos quedarnos fuera de lo que Dios ha preparado para nosotros. Necesidad del Señor Jesús, prioridad. Y estar en la casa del Señor era una necesidad para su espíritu, una necesidad para su espíritu de anunciar el reino de Dios, una necesidad para su espíritu de seguir adelante. Pero mire lo que dice Lucas 19:5, y aquí quiero platicar un momento porque es muy importante, aprovechando que mañana es feriado. No hay que feriado todo. No, mañana ya dijeron, no, tiene que ir a trabajar. Lucas 19:5, Saqueo 19:5. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar y miró hacia arriba y le dijo: Saqueo, date prisa y desciende, porque me es necesario, ¿qué? Ir a tu casa. Aleluya. ¿Qué necesidad tiene Jesús, hermano? De visitar la casa. ¿Y cuál es la casa donde vive Jesús? Nuestro corazón. El Señor, para Él es una necesidad que usted y yo le abramos el corazón y que le digamos: Señor, vive, métete. Saqueo, bájate de ahí. Muchos de nosotros nos conformamos a ser como Saqueos, de solo verlo pasar. Ahí va el Señor, ahí va el Maestro, ahí va el Mesías, ahí va el Salvador. Saqueo lo estaba viendo de lejos. Y muchos cristianos nos hemos acostumbrado muchas veces a ver de esa manera a Jesús. Pero mire qué lindo es Jesús, ¿verdad? Porque, hermano, ¿cuánta gente estaba viendo a Jesús? Sí, dice que lo seguían multitudes y lo miraban multitudes. Pero mire qué linda esta enseñanza, porque le dice: Saqueo era un buen hombre. ¿Verdad que no? Saqueo era un transero, era un estafador. Estaba mal Saqueo. Pero no le importó al Señor eso. Así como cuando lo volteó a ver a usted y me volteó a ver a mí, cuando el Señor con sus ojos de amor nos llamó a este bendito evangelio, de la misma forma lo hizo con Saqueo. Saqueo, bájate, date prisa, bájate de ahí donde estás, no te conformes con verme de lejos, me es necesario ir a tu casa. Podemos nosotros hoy, en esta noche, abrirle nuestro corazón a Jesús y decirle: Señor, venga a mi casa. ¿Y sabe qué? ¿A qué llegó Jesús a la casa de Saqueo? Exacto, a restaurar. Pero mire qué lindo. ¿Lo acusó? No. ¿Verdad que no? Me imagino esa escena. Se sentó o se quedó parado y se le quedó viendo con ojos de amor, de ternura, de compasión. Y aquel chaparrito, porque dicen que era chaparrito, ¿va? Empezó a decirle: Señor, yo sé que la he regado, yo sé que he sido un buen estafador, he engañado a mis hermanos. Era judío, Saqueo era hijo de Abraham. He engañado a mis hermanos, les he cobrado de más y me lo he embolsado. No he sido correcto en las cuentas que le he dado a Roma. Pero ¿sabes una cosa, Señor? Aprovechando que estás en mi casa, me voy a poner a cuentas contigo. Y Señor solo lo miraba con amor. Es más, Señor, voy a devolver hasta 3 veces lo que les hice. Restauró la casa de Saqueo.
¿Qué hay en nuestro corazón? Tal vez hay un saqueo que necesita una restauración. Tal vez, hermano, en ese corazón, tal vez, no, hermano, yo nunca he estafado a nadie, pero tal vez hay algún resentimiento. Tal vez hay algo en contra de algún hermano, de alguna hermana, de algún pariente, de algún amigo. Tal vez hay algo. Pero estando Jesús, permitiéndole tú y yo que entre a nuestra casa, esa casa se puede restaurar. Porque Dios es restaurador de casas. Gloria a Dios. Dios es restaurador. Gloria a Dios. Y yo le aseguro, hermano, que aquel saqueo ya no fue el mismo. Cambió totalmente la vida de saqueo. Cuando Dios restaura un corazón, van a haber frutos. Y buenos frutos. Y bastantes frutos, como dice la Biblia. Porque no solamente debemos dar fruto, sino que debemos dar fruto en abundancia. Y aquel saqueo lo ha demostrado. Entonces, ¿qué era necesario para el Señor Jesús? Ir a la casa de saqueo. Y lo mismo es hoy, que usted y yo le abramos nuestro corazón y le digamos: ven, ven, Señor Jesús, aquí está mi corazón. Hermano, ¿por qué será que nosotros, tal vez usted me diga, no, hermano, yo no, reprendes, pero ¿por qué será que tenemos tan, no, bueno, es temor? Porque el concepto de temor es cuando uno no se arriesga a hacer las cosas. Dice, ese es el concepto bíblico. El temor es cuando uno no se arriesga a hacer las cosas. Entonces viene el espíritu de temor sobre uno y todo uno ya no hace aquel. El evangelio es de arriesgarse, ¿o no? Sí. Este evangelio es de hermano, de que usted va a salir a la calle y se va a arriesgar. A que tal vez allá en la calle le metan un puertazo o le griten loco, qué sé yo. Usted se va a arriesgar. Y en todo el evangelio es de riesgo. Pero por eso fue que el Señor dijo: más poderoso soy el que está con vosotros que el que está en el mundo. Amén. Pero mire, hermano, ¿por qué será que nosotros los creyentes, porque los del mundo dejemos, pero por qué será que nosotros los creyentes tenemos temor de darle nuestro corazón al Señor? ¿Sabe por qué se lo digo con seguridad? Porque Dios no pide la mitad de nuestro corazón, ni la tercera parte. Él pide todo exacto. Y se puede ver cuando nosotros le damos todo nuestro corazón al Señor o cuando tenemos reservado una parte para nosotros. Pero el Señor necesita que usted y yo le abramos todo nuestro corazón para que Él reine en el corazón. Ahorita hay iglesias que quieren, o denominaciones que quieren poner el reino de Dios, pero no puede reinar el reino de Dios si el rey no está presente. Pero aquí adentro sí puede reinar si nosotros le abrimos nuestro corazón. Eso fue lo que hizo Zaqueo, le abrió su casa. La casa del Señor en nuestro corazón. Entonces dejemos que el Señor reine, pero abrámosle. Por eso es que la Biblia dice, mire hermano, es que el Señor es tan lindo y tan Señor que es que no hay nadie más Señor que Él. Todavía toca, hermano, tan delicado que es el Señor, que todavía. ¿Y sabe cómo le contestamos? Como el cantar de los cantares. ¿Quién toca puerta? ¿Quién es? Soy yo. Tomado. Pero ya te fijaste la hora que es. Sí, pero ábreme. Quiero estar contigo. Yo ya tengo mi bata, ya me puse el maquillaje, tengo las 2 rodajas de pepino en los ojos, para que mañana me mires bien. Ábreme. Estoy aquí en la puerta. Ya estoy descansando. Ven mañana. Y temprano nos tomamos el cafecito con champurrado. Y el Señor se fue. ¿Será
que muchas veces nosotros no le hemos abierto y tomamos la actitud de la mujer del Cantar de los Cantares? Y el Señor se va. ¿Y saben qué es lo triste de esa historia? Que dice que la mujer sale a buscarlo porque se da cuenta del desprecio al amado, y nosotros muchas veces nos damos cuenta del desprecio que le hacemos al Señor cuando no le abrimos nuestro corazón, y después queremos salir corriendo. ¿Y saben qué le pasó? ¿Qué le pasó, hermano? ¿Ah? La despeinaron. La despeinaron afuera. ¿Dónde está mi amado? ¿Alguien ha visto a mi amado? Sí, estaba tocando a su puerta. Sí, estaba en su casa tocándole la puerta. Amada mía, ábreme. Preciosa mía, ábreme. ¿Cómo nos trata el Señor a nosotros? ¿No dice la Biblia que nos trata como lo más precioso? Y nosotros muchas veces lo despreciamos. Entonces, es necesidad para el Señor Jesús. Algún día voy a estar delante de Él y le voy a preguntar: Señor, ¿por qué te era necesidad vivir dentro de nosotros? Porque Él tiene su trono. Él, usted y yo, le abramos nuestro corazón o no se lo abramos, Él sigue siendo Dios, y para la eternidad sigue siendo Dios. Pero tanto es su amor que le es necesidad que le abramos nuestro corazón. Tanto es su amor hacia usted y hacia mí, que para Él es una necesidad primordial que le abramos nuestro corazón. No despreciemos las invitaciones que nos hace el Señor. Ay, Dios mío. Lucas 24:46, ahí adelantito. Estas son prioridades que el Señor Jesús tuvo, necesidades que eran para Él fundamentales. Mire esta, hermano, y yo sé que no nos va a gustar, porque esta fue cardíaca, y con esta voy terminando. Y les dijo así: es necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día. Aleluya. ¿Qué necesidad había en el Señor? Es necesidad para el Cristo padecer. Por eso entiendo ahora que Hechos, creo que es Hechos 2, no me recuerdo, ¿para qué le voy a hacer el versículo? Se me confundió. Que es necesario, dice ahí en Hechos, si alguien tiene una concordancia, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Hermano, ¿cuántos de nosotros pedimos que nos quiten las tribulaciones? Yo levanto la mano: Señor, quita esta tribulación. Pero para Cristo era una necesidad pasar por esas circunstancias. Creo que es Hechos 20 o 21, algo por ahí está, pero dice que es necesario que pasemos por muchas, pero por muchas tribulaciones. Y hay veces estamos pidiendo, hermano, que apenas está comenzando la situación y ya estamos llorando: Señor, quita esta tribulación, Señor, quita esta angustia, Señor, quita esta prueba de mí. 14:22. ¿Qué dice? Hechos 14:22. A ver, vamos a leer. Andaba perdido yo. Vamos a ver si es esa. Hechos 14:22. Vamos a ver. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice? ¿No lo buscó? Entremos, ¿a dónde? Al mall, al cine, al estadio, ¿verdad que no? Al reino de Dios. Entonces, ¿para qué pedimos que nos las quite? ¿Para qué estamos llorando, hermano, y pidiéndole al Señor que las quite si es necesario que pasemos por ellas?
¿Qué camino tiene que caminar la iglesia, el cuerpo místico? ¿El de Hollywood? ¿El de la alfombra roja? Y que todos le aplaudan. No. El camino que trazó Cristo para nosotros, que era necesidad para Él de pasar por ese camino, era el camino de la tribulación. Y es donde nosotros vamos a ver el poder de Dios. A través de ello es como nosotros vamos a conocer. Y entonces vamos a decir como Job: antes sabía de oídas. Pero eso antes de todo el rollo que le había pasado al pobre Job. Pobre no, bendito Job, porque le pasó la prueba. Pero cuando termina la prueba, Job dice: ahora mis ojos te contemplan. Claro, pasó la tribulación. Y fuerte. No fue una de que nos quitaron el trabajo y se puso a llorar, no. Y nosotros a veces con que nos quitan 2, 3 horitas de trabajo, empezamos a llorar y hermano a desanimarnos y a pensar de que si somos hijos de Dios y que si en verdad Dios nos ha llamado y que qué está pasando. Es necesario que pasemos muchas tribulaciones. Ay, aquí dice, mire esta versión, extremas. Tribulaciones extremas, dice esta versión, no había leído. Para entrar en el reino de Dios. ¿Cómo podríamos enumerar una tribulación extrema? Que la salud se nos venga abajo. Una enfermedad, hermano, que los médicos nos digan, no sabemos qué tenés. O que, hermano, busquemos 5 años trabajo y no nos sale nada, y estamos aplicando y nada. Y hermano, ya todas nuestras finanzas, nuestros ahorritos en rojo. Eso es extremo. Pero ahí entonces vamos a ver la mano fuerte y el poder del Señor. Y hermano, que es que hay veces nosotros, ahorita me recordé de esto que leí. Había una iglesia, dice que a la par de la iglesia pusieron un bar. Me recuerda algo nos pasó a nosotros en aquellos años de Link aquí en Dallas. Nos pusieron una discoteca, ya se imaginan los días viernes, hermano, nosotros con bocinitas bien chiquitas, porque apenas comenzaba la iglesia, y la discoteca llegó con unas bocinas como de 5 metros, hermano, y cuando ellos ya a las 8:30, 9 empezaban a probar su sonido, la pobre iglesita así, pero es que era exagerado. Ponían probaban el bajo y no sé qué, y pues a puro tubo nos hacían danzar ahí porque ni nos meneaban nosotros, y las bancas se hacían tiqui, tiqui. Bueno, déjeme contarle esto de lo que leí. Había una iglesia y a la par pusieron un bar. Entonces vino el pastor y llamó a los cañones, ¿verdad? Tú, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que quite este lugar de pecado. Y empezó amén, y pues pero el cuate de la discoteca era ateo. Acabo de ni creo en Dios, digo, ¿no? Y aquellos de los de la iglesia, Señor, quítala, que cuando hayan tormentas, que un rayo le caiga, o que si viene un tornado, que se la lleve, pero no mates a nadie, pero que el lugar sea quitado. Ahí oraban, dice. Y de repente dice que hubo una tormenta y ¡pum! Cayó un rayo y quemó la discoteca. Entonces vino el señor ateo y se enteró que sus hermanitos estaban orando. Alguien le fue con el chisme, ¿eh? Y se fue a la corte con Ana María Polo. Llevó su caso. Y ahí en la corte le dijo: sí, es que estos están orando. Y el pastor, no, que no sé qué, y defendiéndose. Y el juez, viendo a los dos así como estilo Salomón, nos miraba. Entonces, cuando el juez iba a dar su sentencia, dijo: lo único que no entiendo, dijo, es esto, dijo, que un
que a través de las oraciones de ustedes le quitaron el changarro, el lugar. Pero ahora no entiendo que ustedes como creyentes no crean que la oración fue efectiva. ¿Sí entiende? El juez se quedó, dice, aquellos estaban pidiendo para que quitaran. Entonces, no entiendo que este siendo ateo crea que por la oración le quitaron su negocio. Y ustedes siendo creyentes no creen que Dios hizo la obra pidiéndole a ustedes en oración, dijo. Así que cada quien vaya a su casa. A veces así somos los creyentes nosotros. Tenemos esta bendita palabra que Dios nos ha dado. Aquí estamos leyendo. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones extremas. Yo le aseguro que tal vez usted no, pero yo cuando vea una tribulación extrema, lo primero que voy a hacer es ir al Señor y decir, Señor, quítala, por favor. Y la palabra me dice que debo de pasar por ellas. Entonces, ¿qué debo hacer, hermano? Pedro iba a pasar por una tribulación extrema, porque lo iban a zarandear. ¿Saben qué es la zaranda, verdad? Es un instrumento donde agarran, echan el trigo y lo tiran para arriba y todas las cascaritas vuelan y caen todas las semillas, lo vuelven y ahí van a seguir. ¡Ay! Ya me imagino las pobres semillitas de trigo, ¡ay! ¡Pum! Vuelven a caer y un buen rato. Y dice que el diablo pidió a Pedro para zarandearlo. Y Pedro, confiado en que su Señor era hermoso y poderoso y había visto milagros, dijo, Señor, tú no lo vas a permitir, ¿verdad, Señor? Sí, Pedro le dijo, es necesario, porque escrito está que pases por muchas tribulaciones, porque para mí me es necesidad pasar por ellas. Entonces, no te quiero desalentar, pero es necesidad para la iglesia que pasemos por esta clase. No las que nos buscamos nosotros, porque a veces nos las podemos buscar y la tenemos bien merecida, ¿verdad? Si vamos manejando a 120 millas, lo más seguro es que un ticket de $500. Y esa no te la puso el Señor, esa fue imprudencia. Para terminar, Romanos 8:26. Marcela, please. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y aquí está la palabra de Dios. Y dice, y de la misma manera, también el Espíritu, como está con E mayúscula, es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar y pedir como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El camino que el Señor trazó no es un camino de aplauso, no es un camino de recibir beneficio, sino que fue un camino